Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrevista del ciclo de entrevistas que está realizando Politeia en este año 2022. Hoy queríamos hablar de geopolítica y geoestrategia internacional y de aquellas noticias más relevantes internacionales que hemos querido destacar, y para ello queríamos contar con un especialista de prestigio y tenemos la suerte de que nos haya permitido charlar con él. Tenemos nada más y nada menos que al señor Ron Aledo. Muy buenas tardes, señor Ron. Hola, hola, encantado de estar aquí con ustedes. Encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Yo sé que tú vas y vienes de España, América. Ahora mismo, ¿dónde te encontramos? Miami. En Miami Miami. ahora mismo. ¿Ahí es donde tienen la sede o te mueves mucho? Sí, el cuartel general está aquí en Miami. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que decir que te conocí ya hace unos cuantos años en una charla que diste en Sevilla, aquí en España, en CISDE. No sé si recuerdas, el Campus Internacional de Seguridad y Defensa. Y me llamó mucho la atención, Sí, pues, claro. tu bagaje curricular, tu experiencia. Yo, por si hay personas que todavía no te conocen, aunque tú eres una persona muy mediática, muy conocida en el mundo anglosajón y en el hispanoamericano, pues comentar simplemente por encima pues que el señor Ron Aledo, bueno, pues ha sido ex miembro de la CIA, ex FBI, ¿no? FBI, y es director ejecutivo del Miami Intelligence Agency. Ha estado en misiones en Irak, Afganistán, Colombia, bueno, muchos países. Por tanto, tiene de sobra experiencia en temas de inteligencia, contrainteligencia, seguridad global, geopolítica. No sé si me dejo algo en el tintero, Ron. Bueno, yo fui contratista de la CIA, fui analista contratista de la CIA y fui analista contratista de la DIA, Defense Intelligence Agency, que es el equivalente a lo que en España sería CIFAS, que es la agencia de inteligencia de defensa de Estados Unidos. La CIA trabaja para el presidente y la DIA, Defense Intelligence Agency, trabaja para el ministro de Defensa, para el Secretary of Defense, aquí el jefe del Pentágono. Pero también estuve allí como contrainteligencia. Y estuve en Homeland Security, Department of Homeland Security, era el director de política para la frontera sur, la frontera con México. Vale. Qué barbaridad. Ron, ahora que eres director ejecutivo, ¿esta empresa exactamente qué es lo que hacéis? Hacemos consultoría de seguridad y defensa y de estrategia en Miami. ¿Para empresas o gobiernos? Exacto, para empresas. Para empresas. Bueno, pues ahí Mundo privado. Mundo ya, privado, ¿no? ¿no? Ya no el mundo gubernamental. Bueno, pues queda dicho, por si alguno de nuestros oyentes pues tiene interés, Sí. pues es fundamental. Bueno, entrando de lleno en el tema, hoy en día no podemos evitar hablar pues del conflicto que tenemos en Ucrania, con la OTAN, con Estados Unidos, todos ahí enzarzados. Para aquellos que sean un poquito neófitos en el tema, no conozcan muy bien qué es lo que está pasando, ¿nos podrías explicar qué es lo que ocurre, por qué en este momento está ocurriendo y hasta dónde puede usted, dónde cree usted que haciendo una prospección puede llegar la situación? ¿Escuchando bien? Sí, me parece que se había cortado unos segundos, me parece. Sí, ok, muy bien. Nada, Ucrania es un tema central, es un tema extraordinariamente importante y es donde se juega el todo por el todo Rusia y Occidente. Por decirlo así, cuando digo Occidente me refiero a la Unión Europea y me refiero a la OTAN, Estados Unidos, nada más que nada, que es el jefe de las dos. Ya sé que no es el jefe como tal, legalmente hablando, pero la influencia de Estados Unidos en la OTAN, que en la es OTAN, quien sí, pone el en dinero, Europa quien pone la habrán pasta manda, ¿no? Sí. Ningún país en la Unión Europea quiere que Estados Unidos los ponga en la lista negra, quiere que los ponga en la lista de aranceles o en la lista de USAID. Ya no te va a hacer los proyectos que te quería hacer, especialmente los países
pequeños y pobres de Europa del Este. USAID, US International Agency, Aid Agency, que ponen proyectos, carreteras, represas, educación, agricultura, etcétera. Regala cientos y cientos de millones de dólares. Ningún país quiere arriesgar a que Estados Unidos se cabre con ellos y diga, no, ahora ya no. Estos proyectos que teníamos planeados los vamos a cancelar ahora contigo. O te vamos a poner aranceles a tu aceituna, o aranceles a tu queso, o aranceles a tu aceite de oliva. O sea que la influencia, el músculo que tiene Estados Unidos dentro de la Unión Europea es enorme, gigantesco, ¿no? Habrá alguno que otro país que por orgullo nacional se le enfrente de vez en cuando un poquitito, como Francia, a rato el orgullo se le sale el orgullo y se lo enfrenta, pero Estados Unidos es quien lleva el timón, ¿no? El 90% de los países siguen a Estados Unidos en sus políticas. Y Ucrania es el gran tablero de ajedrez, es el gran showroom, por decirlo así, showdown entre Occidente, liderado por Estados Unidos, y Rusia. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país, lo original, me refiero, la Ucrania original, lo que era antes, hace 1000 años atrás, el Kievan Rus, era el origen como tal de Rusia y de Ucrania y de Bielorrusia, era un estado unitario, bajo Santa Olga y bajo su nieto, San Vladimir el Grande. Esa era la cuna de la nación rusa, de la nación ucraniana, y obviamente esa Ucrania original durante siglos formó parte del imperio ruso, de los zares, después de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial se le añadieron a ese estado, yo lo llamo un estado Frankenstein, con mucho respeto para los ucranianos, pero es verdad, un estado Frankenstein porque se le añadió Galicia, no la Galicia de España, obviamente, pero lo que era la parte de Galicia de la República Checa, del Imperio Austrohúngaro, se le unió, y después se le quitó un pedazo enorme a Polonia, a la Polonia antigua de la Segunda Guerra Mundial. Se le quitó ese pedazo de Polonia y se le añadió a Ucrania. Por eso es un estado compuesto, por decirlo así, un país compuesto de diferentes pedazos. Y este estado ucraniano, pues es un estado, el original, que llevaba siglos de relaciones con Rusia, étnicos, culturales, políticos, militares. Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, tenía padre ruso y madre ucraniana. Que eran la misma cosa, era como el que pasa estoy en la Comunidad de Madrid ahora y voy a ir a la Comunidad de Andalucía, estoy en Castilla y León y estoy en Castilla-La Mancha, no había diferencia como tal, era prácticamente la misma cosa. Pues precisamente al desintegrarse la Unión Soviética, Ucrania se convierte en un estado independiente, Rusia accede a que se convierta en un estado independiente por muchas razones políticas y negociaciones, pero con la condición de que siempre sea neutral, de que no sea parte de la OTAN, con la condición de que no esté ni de un bando ni del otro. De hecho, Rusia quería obviamente mantener ahí su influencia comercial y su influencia económica y política. Y obviamente eso no le gustó a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares, en palabras literales, de Victoria Nuland, que era la persona encargada de gastar el dinero y de llevar las operaciones de Obama en Europa del Este, especialmente en Ucrania. Gastó miles de millones de dólares en promover ideas pro Estados Unidos y antirrusas, instituciones, NGOs, ayuda económica, promover movimientos políticos antirrusos, partidos políticos antirrusos, pro-occidentales, etcétera. Y eso obviamente, como que dice, tocarle las narices a Rusia, y obviamente Rusia pues no iba a dejar que pasara tan fácil. Y así lleva varias décadas. Pero la cosa obviamente se calentó enormemente en el año 2013. La Unión Europea quería firmar un contrato comercial muy amplio, muy fuerte con Ucrania. Y Rusia obviamente no quería que eso pasara. Entonces Rusia le ofreció al presidente de Ucrania para entonces, que era un presidente prorruso, que había del partido de las regiones, se llamaba, gobernaba, y era el presidente que tenía tendencia hacia Rusia.
el presidente de Rusia, perdón, de Ucrania en aquel momento decidió no firmar este acuerdo comercial con la Unión Europea y al contrario, firmó uno en diciembre de 2013 con Rusia, un acuerdo comercial por gas barato, con una ayuda de miles de millones de dólares de Rusia a Ucrania, etcétera, un acuerdo comercial muy grande. Obviamente a Estados Unidos no le gustó eso. Y la consecuencia que vimos por haber decidido darle plantón a la Unión Europea y haberse firmado un contrato comercial con Rusia, la consecuencia la vimos 2 meses después, porque Ucrania firmó ese acuerdo comercial en diciembre del 2013 y 2 meses después, en febrero, fue el golpe de Estado, la famosa revolución o golpe de Estado, como se le quiera llamar, de Maidan, de la plaza Maidan, y que derrumbó al gobierno ruso, perdón, al gobierno prorruso en Kiev. El presidente de Ucrania tuvo que escapar, se tomó el parlamento, se le dio vuelta a la tortilla. Victoria Nuland, era la enviada de Obama para el área, pues declaró victoria, que habían logrado otra más de las famosas revoluciones de colores, como le llaman, de Color Revolutions, que ya llevaban décadas ocurriendo en Serbia y en Georgia, que habían intentado que pasara en Bielorrusia, pero mira, una revolución de color más, inspirada y financiada por Estados Unidos. Rusia entonces, obviamente, al ver que esta revolución ya era imparable, que había tomado, este golpe de Estado había tomado el poder en Ucrania, pues contesta, porque en la geopolítica todo es un juego de ajedrez, todo es ojo por ojo y diente por diente, es de causa y efecto y causa, siempre infinito, un ciclo infinito. Y ante el golpe de Estado de febrero de 2014, pues Rusia lo que decide entonces hacer es tomar la península de Crimea, que era estratégica para Rusia, tenía una enorme mayoría de gente prorrusa viviendo allí, de ciudadanos rusos y gente que hablaba ruso. Y obviamente es súper estratégica para Rusia la Crimea, porque allí es donde está una de las bases más importantes, si no la base más importante naval de Rusia, la base de Sebastopol, donde había entre 25.000 y 30.000 soldados rusos, y la flota del Mar Negro, y era algo extraordinariamente importante para Rusia. Entonces ellos se ocuparon toda la península, hicieron un referéndum, obviamente más del 90% de la gente decidió en ese referéndum ser parte de Rusia, pero obviamente la comunidad internacional y Estados Unidos no lo aceptaron nunca ese referéndum, y siguen llamando a Crimea parte de Ucrania, aunque en realidad es 100% ahora parte de Rusia. Y obviamente Rusia también lo que hizo fue que apoyó militarmente hablando a milicias populares en el este de Ucrania, en el área de Donetsk, que es un área muy prorrusa, con mucha gente que étnicamente son rusos, mucha gente de habla rusa que apoyaban obviamente al partido de las regiones, que era el partido que acababan de derrocar en este golpe de Estado. Y los apoyó para que estas milicias populares sacaran del área al ejército ucraniano y lo expulsaran. Y ahora mismo están en una especie de facto, pero no de jure, control ruso. Han declarado repúblicas, pero Rusia no las ha anexionado. Y Ucrania sigue políticamente reclamándolas como suyas, pero no tiene ningún control sobre esas repúblicas de Donetsk, el gobierno ucraniano. Están completamente autonómicas, por decirlo así, y son fuertemente prorrusas. Todo se quedó así por unos años, desde el 2014 hasta hace poco, cuando ya Rusia, no sé exactamente por qué razón, este es un misterio, posiblemente por inteligencia que venía, por asuntos, cables diplomáticos, por alguna razón, Putin decidió que ahora era el momento de exigir a Estados Unidos, otra vez, porque Rusia ve a Estados Unidos como jefe de la OTAN, que pone la pasta a mando. Le exigió a Estados Unidos por escrito que Ucrania nunca jamás fuese parte de la OTAN. Y obviamente Estados Unidos no va a hacer eso, porque si lo hace, entonces queda mal ante los ojos del mundo, queda débil, queda como que Biden queda muy débil, queda como que
Putin le forzó la mano. Entonces, pues llevamos varios meses en que Putin le ha pedido a Biden, danos por escrito que Ucrania nunca será parte de la OTAN. Y obviamente Biden nunca no va a hacer eso y no le ha dado esa respuesta. No, es el derecho de cada país de elegir lo que quiera, bla, 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 bla. Y así estamos hasta ahora. Y ahora la amenaza son 100 y pico mil de soldados que Rusia tiene en la frontera. La amenaza obvia es que si no le dan esas garantías de que Ucrania nunca será parte de la OTAN, pues entonces Rusia podría invadir Ucrania. Y así es que estamos en el momento de ver. ¿Usted cree que ha influido, Ron, la imagen de debilidad que ha podido dar en un momento dado Estados Unidos con la retirada tan precipitada, tan poco efectiva que se realizó de Afganistán, la caída tan precipitada también del gobierno afgano, cuando se suponía que iba a durar X meses con ese supuesto también ejército medianamente bien pagado y preparado que cayó como unas fichas de dominó rapidísimamente? ¿Esa imagen internacional ha podido influir en dar un poquito de imagen de debilidad para que aumente un poco la tensión tanto China sobre Taiwán como Rusia en sus fronteras? ¿Ha podido influir o simplemente digamos que ha llegado el momento oportuno para Putin y lo ha visto? Es muy posible que haya influido. Es muy posible, sí, que haya influido. La posibilidad está ahí. Dio la idea, el mensaje que dio fue que no se podía confiar en Estados Unidos, que Estados Unidos se podía abandonar, que no importa cuántas promesas se dieran verbalmente, si el presidente de Estados Unidos, Biden, decía, no importa, pues se iban y ya está, lo dejaba a su suerte. Y también dio la impresión, errónea o cierta, no lo sé, pero dio la impresión por lo menos de que Estados Unidos, Biden quería centrarse en políticas domésticas, en usar su agenda interna en Estados Unidos, Construct Better, una agenda de miles y miles de millones de dólares para reconstruir la infraestructura, etcétera, de Estados Unidos, y hacer unos cambios profundos en materia social dentro de Estados Unidos. Dio la impresión, mira, a Biden realmente no le interesa la política exterior. Biden se quiere centrar en su política interior de Estados Unidos, en su política doméstica. O sea que todo eso podría haber influido. Sí, hasta qué punto, pues no sé, habría que preguntarle a Putin específicamente por qué tanto le influyó. Pero más que cualquier influencia, yo creo que era posiblemente, estoy especulando, pero posiblemente algún cable diplomático, alguna inteligencia que pudo interceptar Rusia de que Estados Unidos o la OTAN le querían abrir esa puerta a Ucrania. Recuerdan, desde el 2008, sí. Ya la OTAN firmó un documento que iban a dejar a Ucrania y a Georgia entrar desde el 2008. Está ahí, lo pueden buscar en Google, ese documento firmado por la OTAN en pleno. Y desde el 2014, Ucrania, el Parlamento ucraniano, después del golpe de Estado, decretaron que Ucrania ya no era neutral, que abandonaban la neutralidad estratégica desde diciembre, me parece, del 2014. Y hace poco el actual presidente de Ucrania lo ha dicho varias veces, y el ministro de Exteriores lo ha dicho varias veces, que Ucrania quiere recuperar Crimea a cualquier costo, de cualquier manera. Lo han dicho, eso está en su agenda. Pues esa combinación de factores, antes de que Ucrania se vuelva más fuerte, antes de que Ucrania modernice su ejército, antes de que de sorpresa un día vaya a haber una votación aceptando o no a Ucrania, antes de que pasara eso, y también como su legado. Ya Putin tiene 22 años en el poder, a veces como presidente, a veces como primer ministro, pero ya tiene 22 años, y su legado es, mira, voy a la línea roja. Ucrania no se pase, me voy a asegurar para la historia universal, para la historia rusa, que Ucrania nunca jamás sea parte de la OTAN. Recuerden, los países tienen líneas rojas, todos los países tienen líneas rojas. Estados Unidos tenía una línea roja cuando la Unión Soviética comunista intentó poner misiles en Cuba.
los 60. Eso era una línea roja que Estados Unidos no podía permitir. Pues Rusia también tiene esa línea roja con Ucrania, y por muchas razones militares, que después si quiere te la explico, pero por muchas tiene una línea roja que es una línea roja que Ucrania nunca jamás será parte de la OTAN, y yo creo que por alguna razón ahora es el momento en que Putin se ha decidido, ahora voy a enforzar, voy a llevar a cabo esta línea roja. Ese va a ser mi legado histórico. Sí, no cabe duda que desde luego las palabras del presidente Zelensky diciendo que va a recuperar Crimea, desde luego no ayuda a esta tensión internacional. Usted le he leído algunos artículos y es de las pocas personas que se atreve a decir claramente o tiene una visión clara de que Rusia entrará en Ucrania. Usted alega fundamentalmente dos puntos, que es motivos ideológicos, que es, por ejemplo, lo que nos ha estado explicando antes, que sería esa unión natural de Ucrania con Rusia, que son la población, ellos lo ven como un uno total, como una totalidad, y por otro lado el motivo puramente militar, que es muy lógico, que sería recapitulando, si en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, en el 91, que tenemos ya la desintegración de la Unión Soviética, esas 15 repúblicas que formaban la URSS, como muchas van, como usted ha estado explicando, dejando de lado Rusia, se van acercando a Occidente, se van acercando a la OTAN, y muchos de esos países que formaban parte del Pacto de Varsovia, pues ahora vemos que son pro-occidentales, como puede ser Rumanía, Hungría, República Checa, Bulgaria, infinitas que se van acercando, quiera que no, a la frontera rusa. Es lógico que, claro, antes era una proximidad, pero es que ahora ya estamos hablando de la frontera misma, porque digamos que todos los países necesitan un colchón, como ha dicho usted, Estados Unidos con Cuba, le pasa lo mismo a China, el problema con Taiwán, necesitan esa primera línea de islas como amortiguador ante un posible ataque, y claro, Ucrania sería ahora mismo frontera literal ya con Rusia, es el país amortiguador, es el país colchón. Lo mismo le pasa un poquito por encima a Bielorrusia, que es pro-rusa. Un poquito más al norte tiene Finlandia, que también ahora mismo es neutral, y quizá un poquito más al sur Georgia, ¿no? Que también sería ahí un posible problema. Lituania no, porque es una frontera muy chiquitilla. Entonces, claro, el problema, digamos, de Rusia es que están entrando en su propia ya línea de defensa, que sería Ucrania. Si ahí pusieran medidas ofensivas, ya ahí no hay tiempo de reacción para la propia Rusia, ¿no? Quizás esas son las líneas rojas que usted está diciendo. Exacto. La razón ideológica está ahí, es una razón ideológica, pero no es el motor no es la más esta importante, situación. claro. Es una apología histórica y es una apología muy romántica y muy, por decirlo así, romántica e histórica, pero no es el motor. El motor de esto es simplemente la situación militar sobre el terreno. La doctrina militar rusa, la doctrina de defensa nacional que todo país tiene. España lo tiene, Italia lo tiene, Francia lo tiene. Todos los países tienen una doctrina, una estrategia de defensa nacional, y Rusia también lo tiene. Y la estrategia de defensa nacional rusa es que necesita espacios geográficos, lo que nosotros decimos en inglés buffers, entre potenciales ejércitos enemigos y la frontera rusa. Necesita ese espacio, necesita un vacío, un colchón, como quieran llamar, entre ejércitos que nos puedan invadir y la frontera. Recuerden la historia rusa, recuerden la invasión de Napoleón, recuerden la invasión del Kaiser, de Guillermo, durante la Primera Guerra Mundial, recuerden la invasión sorpresa de Hitler, que por poco conquista, se quedó a 7 kilómetros, me parece, de Moscú, Barbarossa, en junio del 1941. Basado en esa historia, la estrategia de defensa nacional Rusia requiere, como una amenaza, para evitar una amenaza existencial, requiere ese espacio.
Y como bien has dicho, ya tiene a Finlandia en el norte, tiene a Bielorrusia en el centro y necesita un buffer en el sur, que es Ucrania. ¿Qué pasa? Si Ucrania se convierte en parte de la NATO, pues ya, ya deja de tener buffer, ya deja de tener colchón. Al contrario, una Ucrania que ha prometido ya tomar Crimea, que ya lo ha dicho como política pública, vamos a tomar Crimea, vamos a tomar Donetsk y vamos a recuperarlo. Una Ucrania así, que sea miembro de la OTAN, ya es una amenaza existencial para Rusia, porque entonces a la que Ucrania, ya lo hizo Georgia. Georgia en el 2008, cuando Medvedev estaba de vacaciones y cuando Putin estaba en Beijing, en las Olimpiadas, y dio una ofensiva sorpresa y mató a soldados rusos en Osetia del Sur, trató de ocupar esa área. Pues mira, ya lo hizo Georgia una vez. Nada le va a impedir a Ucrania hacer eso. Y si es miembro de la OTAN, ya estaría embalontonado. Porque ahora, si Rusia pelea con nosotros de vuelta, ya ahora tiene que pelear contra Estados Unidos y contra España, y contra Italia, y contra Francia, y contra Reino Unido, y contra Alemania, y contra Polonia, y contra toda la OTAN. Entonces, pues eso es algo que Rusia no lo puede permitir. No puede permitir porque eso pondría, número uno, pondría en peligro mortal a Crimea y a la base de Sebastopol. Es importantísimo para Rusia. Número dos, porque si se ponen misiles hipersónicos en territorio ucraniano apuntando a Moscú, pueden llegar a Moscú en 7 minutos, 8 minutos. Eso es inaceptable para Rusia. Claro. Lo mismo era inaceptable para Estados Unidos que la Unión Soviética pusiera misiles en Cuba. Pues es lo mismo, la otra lado de la moneda. Y también la gente tiene que entender que Ucrania, el territorio ucraniano, la frontera de Ucrania con Rusia es la puerta, la gran puerta al Cáucaso ruso, es la gran puerta a Volgogrado, lo que era anteriormente Stalingrado. Y aquellos que les gusta estudiar la historia militar saben que los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial intentaron desesperadamente, el ejército de von Paulus intentó desesperadamente tomar esa área de Stalingrado, porque allí sabían los alemanes que era donde estaba el petróleo ruso. Sabían que si tomaban esa área le iban a dar un golpe mortal a la Unión Soviética de entonces. O sea que si cualquier ejército de Estados Unidos, alemán, de Reino Unido, de Francia, de Italia, de España, que se estacione allí con armas ofensivas en Ucrania, tiene siempre la posibilidad de invadir el Cáucaso ruso, Volgogrado, que es el corazón industrial, el corazón energético de Rusia, y eso sería de nuevo una amenaza existencial para Rusia. Por esas tres razones, por los misiles, por la base de Sebastopol en Crimea, y porque las fronteras ucranianas son la puerta al corazón industrial y energético, el Cáucaso, Volgogrado de Rusia. Por esas tres razones, Rusia, desde su punto de vista, no puede permitir nunca jamás que Ucrania se meta en la OTAN. Es una amenaza existencial. Ahora, la gente que sabe, que entiende un poco de geografía y que tenga un poco de imaginación, vamos a utilizar una hipótesis. Yo le he dicho esto otras veces. Vayan al mapa de Estados Unidos, vayan al estado de Texas, y vean la ciudad de San Antonio. Es una ciudad bastante grande en Estados Unidos. Yo estuve allí estacionado en San Antonio, cuando estaba en el ejército de guerra de Estados Unidos. Muy bonita la ciudad. No es la ciudad más grande ni más importante de Estados Unidos, ni mucho menos, pero es una ciudad importante, con varias bases militares, Lackland y varias bases de la Fuerza Aérea, y Fort Sam, Houston, muy importante. Pero ahora usen la imaginación e imagínense que San Antonio tenga la base naval, que no la tiene, pero imagínense que tenga la base naval más importante de Estados Unidos, San Antonio. E imagínense que el corazón industrial de Estados Unidos no esté en Ohio, no esté en lo que nosotros decimos del Rust Belt, de Ohio, de Wisconsin. Imagínense que esté en San Antonio. O sea que San Antonio es el corazón industrial de Estados Unidos, tiene la base naval más grande de Estados Unidos. Estratégicamente hablando, San Antonio es de lo más importante y vital para Estados Unidos. Y ahora imagínense que México quiera firmar una alianza militar con Rusia que le permita a Rusia estacionar 50.000, 60.000, 70.000 soldados con armas ofensivas en la frontera de México con Texas. Eso dejaría a San Antonio a 5 horas de distancia entre las tropas rusas de San Antonio. ¿Qué haría Estados Unidos en esa situación?
Lo mismo, Estados Unidos nunca jamás permitiría eso. Eso sería una línea roja, una amenaza existencial para Estados Unidos. ¿Ok? Pues denle la vuelta a la tortilla ahora. Así mismo Claro. ve Rusia a Ucrania. Entonces, si no se aceptan, como usted bien ha dicho antes, que no se aceptarían las peticiones, porque el presidente Putin ha dicho claro que tenían 3 peticiones que habían formulado por escrito y que no habían sido respondidas como a ellos les gustaría, que uno era la no expansión de la OTAN más hacia el este, en este caso Ucrania, el abandono de las prácticas estas continuas de colocación de armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas, y por último el retorno al estado de la alianza que se regía en el 97. O sea, son unas peticiones que indudablemente ni la OTAN ni Estados Unidos van a aceptar. Entonces, el siguiente paso, ¿piensa usted que será una invasión rusa de Ucrania? Y probablemente si se hace sería en este mes de febrero, antes de que llegue el deshielo y demás, o ya estamos haciendo muchas elucubraciones. Bueno, todavía existe una oportunidad de que no haya guerra, de que esto se resuelva por vía diplomática. Es pequeña, pero existe. Estados Unidos no puede acceder a lo que Putin quiere, que es promesa por escrito de que Ucrania nunca será parte de la OTAN, porque quedaría muy mal Biden, quedaría como un debilucho que se dejó amedrentar, se dejó asustar por Putin. Lo que sí podría dar Estados Unidos, y lo que sí podría convencer a Estados Unidos a la OTAN de que firmen, por lo menos la gran mayoría de los países de la OTAN, es un papel, un documento que sería más bien un moratorio, diciendo, genéricamente hablando, sin mencionar específicamente a Ucrania, porque eso ya, yo dije, eso sería una humillación para Estados Unidos, pero genérico, que diga que la OTAN tiene su membresía cerrada por los próximos 10 años, sin mencionar a Ucrania, sin mencionar a Georgia, que no menciona ningún país específico, que diga simplemente, la OTAN hemos decidido así por casualidad de la vida, por gran casualidad de la vida, hemos decidido ahora en febrero del 2022 que ya tenemos suficientes miembros, la membresía está cerrada por los próximos 10 años. Eso posiblemente, tal vez, obviamente la OTAN nunca aceptará que lo está haciendo por Putin, porque eso también quedaría mal ante los ojos del mundo. Pero esa gran casualidad de que ahora la OTAN de ese moratorio, esto posiblemente, tal vez, quién sabe, a lo mejor sería aceptado por Putin y podría retirar a las tropas de la frontera y podría volver a una situación más o menos de normalidad en la frontera, con un número reducido de soldados. Esa yo creo, y lo dicen muchos analistas, me parece que es la única solución real a solucionar este conflicto por vía diplomática. Y de nuevo, si no le dan ese moratorio y si no le dan la promesa de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, y no se la van a dar. Si no le dan ninguna de esas dos opciones a Putin, yo creo que Putin de verdad va a hacer la invasión. Me parece, porque si no invade ahora, después que le han rechazado su propuesta, después que diplomáticamente le han dicho que no en la cara, y después que ha desplegado tantos decenas de miles de soldados, quedaría Putin mal ante la opinión pública, quedaría como un bluff, quedaría como un Pedro y el Lobo, ¿no? Quedaría como un falso ataque. Entonces, para salvar cara a Rusia, yo creo que no le va a quedar otro más que invadir. Una invasión limitada, posiblemente, tomar Kharkov, la segunda ciudad, de las más grandes de Ucrania, tomar grandes pedazos del este de Ucrania, donde están las tropas rusas, posiblemente rodear la capital Kiev, aislarla, y posiblemente destruir, obviamente, la Fuerza Aérea Ucraniana, todas las defensas aéreas ucranianas, y por misiles y por artillería de largo alcance, destruir gran parte del equipo material, todo ese equipo material que está donando ahora la OTAN y Estados Unidos a Ucrania, yo creo que será destruido inmediatamente, y lo que no será destruido se lo llevarán los rusos a Rusia. Rusia no está por invadir todo el país, me parece a mí, eso sería muy costoso y mucha
si se arriesga Rusia a un largo conflicto y a una ocupación y a una resistencia de milicias y ataques de insurgentes, y tampoco yo creo que va a ir al oeste de Rusia, perdón, al oeste de Ucrania, en la parte de lo que era antes Polonia. Pero sí, la parte esta me parece que podría ser una incursión limitada. Me parece importante y realista que aíslen o por lo menos tomen Kiev, porque entonces Rusia podría negociar con Estados Unidos la retirada de Kiev, la retirada de sus tropas de Kiev, podría negociarlo. Nos vamos de aquí, pero antes de irnos necesitamos algo a cambio. Bájanos un poco las sanciones, quítanos esta sanción de aquí, prométenos que no nos vas a hacer la vida imposible con el gas, etcétera, etcétera. Porque entonces ya se usaría Kiev, Rusia, como moneda de cambio para negociar. Sí, si no nos dan lo que queremos, pues nos quedamos aquí en Kiev. Lo hago un palacio presidencial más aquí en Kiev. Lo tomo. Y obviamente eso a Estados Unidos no le hace gracia ni a la Unión Europea. O sea que podría utilizar Kiev como moneda de cambio para negociar. Entonces, si entramos en la hipótesis de una posible invasión, lo interesante es la respuesta de la OTAN de Estados Unidos. ¿Usted cree que entrarán en conflicto o simplemente harán sanciones económicas, suministrarán, como por ejemplo la invasión de Afganistán, de Rusia en el 79, prepararán grupos rebeldes, los formarán, les darán suministros para que se desgaste Rusia? ¿No atenderían esas inquietudes si tomasen Kiev? ¿Sí las atenderían? ¿Rusia será una entrada para luego una posterior salida como una especie de aviso o será para quedarse? Todo eso son preguntas que no se sabe, ¿no? Bueno, es casi seguro, 99% seguro que Estados Unidos y la OTAN no van a ir a guerra contra Rusia. Si te fijas la posición de Alemania, por ejemplo, está completamente reticente a escalar esto. A Alemania no le interesa para nada una guerra con Rusia, ya tienen suficiente, ya han sido destruidos suficiente en 2 guerras mundiales, ya han sido calcinados vivos millones de sus ciudadanos por las bombas, precisamente, de la Segunda Guerra Mundial. Y a Alemania lo menos que le interesa es una guerra con una superpotencia militar y nuclear como Rusia. De hecho, hace poco tuvo que renunciar el almirante jefe de la Armada alemana, porque lo dijo claramente. Dijo, mira, dejate, pasa a Rusia lo que quiere Putin, que lo respeten y ya está. Ya eso es una gran herejía, ¿no? Un hereje, hay que expulsarlo. Y Ucrania se quejó y el pobre hombre tuvo que renunciar por decir 2 verdades más grandes que un sol. Nadie va a ir a la guerra por defender a Ucrania. Ucrania no es parte de la OTAN, no está bajo el artículo 5, nadie lo va a defender. Lo único que sí van a hacer es están mandando armas ahora, que yo creo que las va a destruir toda Rusia, tan pronto empieza el conflicto, eso va a ser lo primero que va a destruir. Le están mandando armas y van a dar muchas sanciones económicas y van a sanciones políticas y económicas y comerciales, y a poner las empresas rusas en la lista negra. Se está hablando de que van a echar a Rusia del SWIFT, una posibilidad del sistema bancario internacional para hacer transacciones bancarias. Eso es lo que va a hacer OTAN y eso es lo que va a hacer Estados Unidos, pero no va a haber guerra. Biden ha mandado 3.000 soldados más a Europa del Este y a Alemania. Mira, puede mandar 30.000 más y puede mandar 300.000 más. Ninguno de esos soldados va a pelear contra Rusia. Esos soldados están allí como un gesto psicológico, político, un guiño así a Rumanía y a Polonia, y los queremos mucho. You are in our hearts, we love you very much, ya está, pero no van a pelear contra Rusia por Ucrania. Es un gesto nada más, psicológico más que nada. Ningún país, ni Alemania ni Francia, que yo siempre he dicho que Alemania y Francia son los adultos, como nosotros decimos en inglés, the adults in the room, los adultos en el cuarto. Están los niñatos siempre enfadados, siempre llorando, que son los países bálticos y Polonia, son por decirlo así, los niñatos, porque esos países se dejan llevar por su ideología y por su odio contra Rusia, que es un odio histórico.
que viene de haber sido ocupados e invadidos por la Rusia de los zares y después por la Unión Soviética. Es una política de desconfianza, de temor, de fobia, de odio hacia Rusia. Estos son los niñatos. Pero hay otros países como Alemania y como Francia que son los adultos, son los pragmáticos, son los realistas, que no se dejan llevar por sus pasiones ni por su ideología, pero que hablan con Rusia de una manera adulta, de adulto a adulto, para hacer negocios, para negociar gas y energía y contratos y asuntos comerciales. Y estos países, Francia y Alemania, son los que no son hotheads, no sé cómo decirlo en español, hotheads de cabezas calientes, sí. No son hotheads, no son cabezas calientes como los tres bálticos, Lituania, Estonia y Latvia, o como Polonia. Estos piensan de verdad con la razón, no con los sentimientos, cuando hablan con Rusia, no se dejan llevar por ideologías. Y estos países no están interesados para nada en una guerra con Rusia, obviamente, Francia y Alemania. De hecho, ningún país de la OTAN, ni en Estados Unidos, quiere una guerra con Rusia. Ellos saben bien que Rusia tiene miles y miles de armas nucleares, saben bien que Rusia no es Irak, Rusia no es la Libia de Gaddafi, Rusia es a real army, es a real power, ¿no? Tiene gliders hipersónicos que van 12, 13 veces la velocidad del sonido al espacio y bajan y pueden destruir cualquier ciudad del mundo en un segundo, en minutos. Ellos lo saben bien y a Alemania no le hace gracia que le destruyan Berlín otra vez, ni le destruyan Múnich otra vez, ni Frankfurt, ni Hamburgo otra vez, ni a París, ni a Francia le hace gracia que le vayan a destruir a París, ni a Estados Unidos le hace gracia que le vayan a destruir a Washington, ni a Nueva York, ni a Chicago. O sea que es el mismo riesgo de aniquilación mutua asegurada estaba durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, existe hoy día. La gente lo sabe, por eso nadie quiere una guerra contra Rusia. Lo más que harán es hablar, criticar y sanciones económicas, pero nadie va a pelear una guerra caliente a tiros con Rusia por Ucrania, que no es país de la OTAN, que no hay obligación de defender. Cambiando un poquito de tercio, ¿cómo valora usted la muerte del líder del Daesh, de al-Quraishi, en la última operación que ha hecho Estados Unidos? ¿Y a qué se debe este incremento de acciones del Daesh que estamos viendo, por ejemplo, que en este año, 2021, ha habido por la zona del Sahel, la zona del Magreb, un incremento de hasta un 70% de las acciones de los islamistas? ¿A qué se debe este incremento, sobre todo en la zona de África, y qué le parece esta operación contra el líder del Daesh? Bueno, la operación me parece obviamente un buen paso en la dirección correcta. Recuerden, el anterior líder anteriormente fue eliminado en el 2019 por la administración Trump. Y obviamente es la misión de SOCOM, de Special Operations Command, que está aquí en Florida. El comando de las fuerzas especiales, esa es la misión de ellos. Buscar estos high value targets, y eliminarlos genéticamente. Esa es la misión. Esa es la misión contraterrorista de SOCOM. Y obviamente se utiliza inteligencia de toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que lo hacen una prioridad. Descubren si estos líderes, autoproclamados líderes, son de verdad los líderes que dicen ser, qué influencia tienen, y después se hace una operación de inteligencia para determinar dónde están, cómo se protegen, cuándo y dónde podría ser el mejor sitio para atacarlos. Se utiliza HUMINT, se utiliza SIGINT, se utiliza Spatial Intelligence de la NGO, se hace el blending de inteligencia, y obviamente se determina aquí lo más posible, lo mejor es atacarlo así, asau, se hace un plan, un OPERT, y se ejecuta estos OPERTs con éxito, como hemos podido ver en 2019 y ahora. Y obviamente eso es parte de la estrategia de Estados Unidos, de seguir identificando y cazando a estos terroristas del ISIS. Hay que entender que lo que pasó con ISIS son dos cosas diferentes. Una, el famoso Daesh o Estado Islámico, que conquistó grandes pedazos de Siria y grandes pedazos de Irak hace 5 o 6 años atrás. Ese Daesh se desintegró porque eran una insurgencia.
una insurgencia poderosísima, que expulsó al ejército de allí, expulsó al ejército sirio y expulsó al ejército iraquí y tomó control militar y gubernamental de las áreas donde estaban. Hay que recordar, un terrorista es un insurgente en pelota, por decirlo así, y un insurgente es un terrorista en esteroides. Cuando un terrorista ya tiene el poder de controlar militarmente un área, imponer allí su versión de ley y orden, imponer ahí su justicia y de expulsar a las Fuerzas Armadas del país del territorio, ya ese terrorista ya deja de ser un terrorista, es una insurgencia militar armada como tal, que controla el terreno. Y eso era Daesh. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos, pero más que nada también Rusia y Siria, las fuerzas de Bashar al-Assad, que es el gobierno sirio es una coalición alawita chiita cristiana. Muy poca gente no lo sabe y no lo menciona. Es una coalición. Recuerden, en el Medio Oriente y en casi todo el mundo, la religión es la política y la política es la religión. El sectarismo y la fe religiosa es lo que lleva a la política, al conflicto entre los chiitas musulmanes y los sunitas musulmanes. Arabia Saudita, el jefe de los sunitas, Irán, el jefe de los chiitas. Está el conflicto entre musulmanes y cristianos en el sur de África, en África Negra. Y en Siria, pues obviamente es lo mismo, hay una coalición de fe. Están los alawitas, que es una sección de los chiitas, están los chiitas como tal, y están los cristianos ortodoxos, y maronitas, y católicos, y ortodoxos que están en Siria, que son un 10% de la población prácticamente, están con el gobierno, y están siendo ayudados desde hace años por Rusia, y estos juntos al nuevo ejército iraquí, por un lado, con la ayuda de Estados Unidos, destruyeron la estructura militar del Estado Islámico y lo redujeron otra vez a grupos terroristas. Ya no son capaces de controlar el terreno, de imponer su ley y orden, de imponer su versión de justicia sobre el territorio. Los han limitado a lo que era unos años atrás la ETA en España, lo que podría ser el Irish Republican Army en el Reino Unido. Son grupos terroristas de disparar los tiros y esconderse, poner una bombita y esconderse, matar un ataque contra una estación de policía e irse y esconderse. Pero ya no tienen el poder militar, la fortaleza militar de ocupar permanentemente un territorio. Están disueltos en muchos grupúsculos, se han dividido, se han disuelto, se han diluido en muchos grupúsculos terroristas. Y esa es la situación. Y eso el Daesh de ahora en Medio Oriente, el Daesh original, el Daesh verdadero. Y muchos de los voluntarios, recuerden, estos voluntarios de Daesh, que no son ni sirios ni son iraquíes, que vienen de todo el mundo musulmán y vienen de todo el mundo árabe, están esperando siempre por una oportunidad de ser voluntarios. En el 2006, 2007 iban a Irak a matar soldados americanos, porque esa era la gran oportunidad de ser mártires y de luchar contra el gran Satán. Iban a Irak. Cuando se acabó la guerra de Irak, pues se fueron a sus casas, Argelia, y a Túnez, y a Egipto, y qué sé yo. Y después cuando unos años después, en el 2011, 2012, salió Daesh, pues volvemos otra vez para allá. Ahora nuestra oportunidad es en Siria, vamos para allá. Siempre están esperando una oportunidad. Y ahora que están derrotados, pues han vuelto a sus países, han vuelto otra vez a Albania, y a Kosovo, y a Argelia, y a los musulmanes estos radicales. Pero claro, siguen estando los terroristas locales, las fuerzas locales en Siria y en Irak. Son grupúsculos, obviamente sunitas, que luchan tanto contra las fuerzas del gobierno de los países, contra las fuerzas sirias, contra las fuerzas iraquíes, y contra las milicias chiitas en Irak, por ejemplo, porque ahí están los grupúsculos estos herederos de ISIS, que son sunitas y están luchando contra las milicias chiitas financiadas por Irán. Y es la guerra eterna entre los proxy, entre los sunitas y los chiitas. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en África? Hay que recordar que estos son grupos musulmanes que iban a estar allí
porque de nuevo, la política es religión y religión es la política en estos países. La gente no lo entiende así, pero es la realidad. Son grupos musulmanes que luchan contra los cristianos, o contra lo que ellos consideran gobiernos cristianos de mayoría cristiana, en Nigeria y en otros países, y en el norte de África, y a lo que ellos consideran gobiernos apóstatas, porque no son suficientemente musulmanes, o que no son suficientemente devotos, como en Egipto, por ejemplo. Ellos son una coalición moderada y una coalición con cristianos, coptos, obviamente pues lo consideran, no son suficientemente devotos, son apóstatas. Y estos grupos actúan de una manera casi independiente. Y iban a actuar con ISIS o sin ISIS. Con ISIS, sin ISIS se iban a llamar de otra manera. Ya está. Como grupos de africanos, como Boko Haram y otros grupos que simplemente existen por existir. Pero ¿qué pasa? Una vez que ISIS se hizo famoso, una vez que ISIS estaba en las pantallas de televisión, los periódicos, muchos de estos grupúsculos se autodeclararon ISIS, sin serlo, sin ser árabes. Y muchas veces en el sur de África no eran árabes, eran negros africanos, pero eran musulmanes. Nosotros somos ISIS, yo también soy ISIS, me autodeclaro. Como si yo ahora mismo me autodeclarara Irish Republican Army. Yo soy Irish Republican Army. Yo me autodeclaro. Que no lo soy, pero me autodeclaro. Y eso mismo pasó en Afganistán. En Afganistán, muchos jóvenes de los talibanes, pashtuns, cuando se dieron cuenta que había un grupo todavía más salvaje, más terrible, más criminal en árabe. Recuerden, los afganos no son árabes. Ah, qué bien, pues mira, esos son mis nuevos héroes. Nosotros también somos Daesh, nosotros también somos Daesh. Se autodeclaraban, se dejaban de identificar como talibán y se autoidentificaban como ISIS. Porque no eran ISIS de verdad, eran simplemente talibanes, que dejaban de llamarse talibanes, pero se llamaban ISIS. Como yo me puedo declarar cualquier cosa ahora mismo, puedo declarar marciano, sin serlo. Pues es lo mismo. Y estos grupos obviamente tienen a la que Europa no ayude a los gobiernos locales, a la que Europa, Francia, especialmente, que tiene muchos intereses en el área, no los ayude militarmente. Estos grupos tienen un apoyo fuerte a la población, tienen maneras de obtener impuestos sobre la población, sobre los negocios, sobre el gas o el petróleo que haya en el país, sobre las industrias que estén en el país, los que imponen impuestos, se financian, tienen armas en el mercado negro de armas, se las compran a gobiernos corruptos y a militares corruptos de diferentes gobiernos que compran esas armas y las utilizan, y por eso tienen una gran fuerza y por eso es tan difícil eliminarlo. Mali, Nigeria y estos países pues obviamente tienen una gran fuerza, y por ejemplo en Libia, que fue un desastre, la intervención de la OTAN en Libia, que destruyó el gobierno de Gaddafi y rompió el país en tres, y todos los criminales y terroristas de ISIS precisamente y de Al-Qaeda salieron a las calles, fueron liberados de las prisiones, que Gaddafi los tenía en las cárceles, salieron y hubo una guerra, una matanza entre tribus, ya independientemente de ideología, era tribus contra tribus. Yo soy de esta tribu, tú eres de esta tribu, se mataban. Y algunos grupos, pues ahí se aprovechó y tomó armas, eran antes del ejército, y se armaron, y tomaron territorio, y empezaron a masacrar a todo el mundo, y una guerra civil salvaje de todo el mundo contra todo el mundo en Libia. Pues obviamente tienen una gran oportunidad estos grupos, y precisamente porque no, los que los podrían eliminar de verdad es la potencia europea. La potencia europea ayudando a los países del área que se opongan a estos grupos terroristas, tienen la oportunidad, pero sin la ayuda, sin la inteligencia, sin la ayuda económica y militar de Europa, yo creo que desgraciadamente van a seguir teniendo gran éxito. Pues el problema es que lo tenemos en el Sahel y ya en el Magreb, que es la puerta de Europa, y sin embargo parece que desde Occidente no le dan la seriedad que debiera. Incluso yo no sé cómo considera usted la política de simplemente hablar siempre de islamofobia y nunca decir cristianofobia, porque las matanzas continuas de cristianos que está habiendo en Europa son totalmente silenciadas, o no se le da la repercusión mediática que debiera darse.
Por ejemplo, yo le puedo decir de estadísticas que de los 50 países que tienen más acoso de cristianos, 14 de ellos, por ejemplo, están en África. Nigeria mismo, que usted lo ha mencionado, en 2020 asesinaron 3.500 cristianos. En 2020 también se puede hacer una media que han muerto 13 cristianos al día por estos grupos radicales y el 91% de esos muertes se han producido en África. Desde Occidente no se le da la repercusión mediática, no sé por qué, si es por miedo a levantamientos de la población musulmana, por miedo a que les llamen radicales o fomentar la islamofobia. No sé exactamente cuál puede ser el motivo. Bueno, es una razón política, ideológica. Si te fijas, hay países como Hungría que sí la denuncian. Países que son con unos gobiernos unas raíces muy cristianas, como el gobierno húngaro. Y que son sí continuamente atacados por ese motivo desde Europa. También, por supuesto. Pero ellos sí lo reconocen y sí la denuncian la cristianofobia y sí las masacres en muchos países de África contra las iglesias y sacerdotes y contra los cristianos, etc. Pero no se puede esperar mucho de gobierno, y esto va a sonar un poco tal vez controversial, pero es la verdad, me parece a mí que es la verdad pura y dura. Gobiernos como el español hoy día, el gobierno que tiene España hoy día, no se puede esperar que condenen mucho y le den mucha importancia a la cristianofobia, ni otros gobiernos del área europea, con gobiernos de centro izquierda y de izquierda en el poder. Recuerden que la izquierda también tiene al cristianismo como un enemigo. Ya no como un enemigo, tal vez como en el siglo pasado, donde había que matarlos a tiros y con sangre y a fuego, que es lo que está haciendo ahora mismo en África, lo que está haciendo en África estos grupos terroristas, pero sí es un enemigo jurídico a vencer, es un enemigo político a vencer, es un enemigo cultural a vencer. O sea que concuerdan los grupos terroristas estos en África, que matan a cristianos y destruyen iglesias, y muchos gobiernos en Europa concuerdan en la idea que el cristianismo es el enemigo. En Europa ya no es cuestión de matarlos, ni ponerlos en las checas, ni ponerlos fusilarlos, pero sí es cuestión de reducirlos políticamente, y de reducirlos legalmente y jurídicamente, y de multarlos, y de acallarlos, y de cancelarlos, y de sacarlos de las redes sociales, y de arrestar a los que se ponen a rezar delante de un abortorio, y de decretar crimen de odio por decir datos y figuras históricas, o por decir estadísticas históricas, o criminales, eso es de islamofobia. O sea que muchos gobiernos en Europa tienen como enemigo común al cristianismo, que es el mismo que estos grupos terroristas tienen en África y en Israel y en Magreb. La diferencia es que, claro, uno lo hacen directamente con tiros y a machetazos y a sangre y fuego, matando y masacrando y llorando en África, pero muchos gobiernos europeos de izquierda también tienen de enemigo al mismo cristianismo. Lo que pasa es que en vez de usar tiros y machetes, utilizan leyes, multas, crimen de odio, represalias, cancelación de las redes sociales, mordaza, censura ante sus derechos de expresión pública. No hay que ver más que en España cuántas veces ha sido multado, denunciado tal obispo o tal político cristiano simplemente por repetir el catecismo católico. Leen el catecismo católico en público, crimen de odio, hay que multarlo. O sea que no esperes mucho, desgraciadamente, tristemente, no se puede esperar mucho de estos gobiernos europeos que pongan en su lista de prioridad luchar contra la cristianofobia, porque cuando ellos mismos son ejemplo y comparten una versión, no la misma versión, claro está, no la versión de disparar y matar, y eso era el siglo pasado, ya han cambiado, pero comparten una versión
jurídica y legal de cristianofobia también. De hecho, no sé si se sabe, por ejemplo, recientemente aquí en España se ha aprobado una ley para prohibir rezar delante de las clínicas abortistas. Que no se pueda rezar delante de una clínica abortista, porque claro, eso es un acoso y es un, o sea, es un, como usted dice, un avance de la izquierda contra el cristianismo, el catolicismo, increíble. Ya que hablamos de España, ya muy brevemente, Sirva de ejemplo. ya que usted está en América, ¿qué visión tienen en Estados Unidos de España? ¿Se nota esa deriva comunista, ese acercamiento a Cuba, a Venezuela? ¿Es algo que es tangible desde el exterior o la debilidad de España y esa transformación se aprecia desde fuera? Bueno, es triste la visión que se tiene en Estados Unidos de España. Es triste y es muy negativa en general. Me explico. Hay reductos, obviamente. Hay reductos, por ejemplo, de grupos militantes, por ejemplo, conservadores, católicos más que nada. Hay un grupo en Estados Unidos, hay diferentes grupos católicos que son muy conservadores, a los que pertenecen diferentes figuras del paleoconservadurismo, como nosotros decimos aquí en Estados Unidos. Estoy hablando del fallecido juez supremo Antonin Scalia, al que yo iba con misa en Washington por un tiempo. Pat Buchanan, el famoso escritor y asesor de los presidentes Reagan y Nixon, al que yo iba con misa en San Marcos, Washington D.C. Y hay Rick Santorum, el político, el representante. Y así hay diferentes grupos políticos en la Corte Suprema. Ahora mismo podemos ver a Clarence Thomas, católico, tradicionalista, y a varias de los jueces que Trump puso en el Tribunal Supremo. Y ese es un grupúsculo que tiene obviamente sus militantes, más que nada católicos, conservadores y tradicionalistas, que sí aprecian a España, que sí aprecian la misión universal histórica de España, respetan a España, respetan su historia. Pero desgraciadamente son una pequeña minoría, por muchas razones. En primer lugar, la izquierda, por decirlo así, los grupos de izquierda del Partido Demócrata, siempre uno de sus famosos puntos de propaganda contra España es la leyenda negra, lo mala que ha sido España, y España era un país conquistador y un país imperialista y patriarcal, que imponía a fuerza de machetazo el cristianismo, invadía a los pobres indios indefensos y bla, 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 bla. Esa es parte de la propaganda, ¿no? Lavacerebro de la izquierda. Y desgraciadamente la gran mayoría de los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos comparten esa leyenda negra también, desgraciadamente. Hay que recordar que la gran mayoría de los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos votan izquierda y son de izquierda. Usualmente son gente pobre, la gran mayoría, también hay de clase media, obviamente, por aquí, por allá, pero son usualmente inmigrantes pobres, que vienen de países de Centroamérica, de México, donde es muy fuerte allí, donde es muy fuerte, especialmente fuertísima la leyenda negra anti-española. Y ellos, una de las cosas que traen cuando se mudan a Estados Unidos, cuando emigran a Estados Unidos, es la leyenda negra. Como el poderosísimo guerrero y general azteca, fulanito de tal, derrotó él solo a 100 españoles con su mano derecha. Y como el poderosísimo general inca tal, derrotó él solo a 1000 españoles con su mano izquierda. Toda esa leyenda la traen, desgraciadamente, aquí a Estados Unidos. Y la izquierda, pues obviamente mantiene eso. También la derecha, desgraciadamente. La derecha tiene una visión muy negativa de España, desgraciadamente. Lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos de WASP, de White Anglo-Saxon Protestant. Los anglosajones protestantes vienen de una cultura muy británica, muy inglesa, en la que siempre Inglaterra era la buena, en la que siempre la reina Isabel
que no es en la línea de Pat Buchanan, ni de Antonin Scalia, ni de Santorum, ni de Clarence Thomas. La derecha convencional, la centroderecha convencional aquí en Estados Unidos también es anti-española, porque representan lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, protestantes anglosajones. Ellos tienen la herencia de Reino Unido, la herencia inglesa, de siempre ver a España como los oscurantistas, como los atrasados, y ver, ver a Inglaterra siempre como los buenos, o como los del progreso y la ciencia y las artes. Pues eso lo heredan ellos. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente, Ron. Ok. Muy bien, pues eso desgraciadamente es algo muy general. Si tú le preguntas a un puertorriqueño, le preguntas a un mexicano, le preguntas a alguien en la calle en Estados Unidos, usualmente te van a decir lo malo que eran los conquistadores y España. Le preguntas a un derechista convencional, WASP, también te van a decir lo mismo. Oh, sí, muy oscurantista, muy atrasado. Menos mal que vino a Inglaterra y nos salvó, nos dio cultura y progreso. O sea que desgraciadamente, no que no haya, claro que no, hay grupos aquí, especialmente cubanos y colombianos, que son las dos grandes excepciones, ¿no? Dentro de Hispanoamérica, los cubanos y los exiliados cubanos y muchos de colombianos que tienen una cultura todavía muy fuerte prohispánica, que respetan mucho a España y aprecian la historia y la cultura universal de España, pero son una minoría, desgraciadamente. Un último análisis como especialista en inteligencia y viendo la debilidad internacional que también se aprecia de España, ¿cree usted que este ha sido el motivo para que Marruecos dé un paso adelante, declare ya abiertamente su deseo de arrebatarnos Ceuta y Melilla, que nos manden continuas oleadas de inmigrantes, que no respeten la soberanía del Sáhara, que invadan aguas canarias, que hagan prospecciones en los montes submarinos de Telurio, que son en aguas españolas, la construcción de piscifactorías también haciendo presión en aguas del archipiélago de las Islas Chafarinas? Toda esta presión, ¿hacia dónde cree usted que se dirige esta continua pugna de Marruecos hacia España? ¿Realmente van a dar un paso adelante? Porque Marruecos sigue tejiendo alianzas con China, con Israel incluso, con Estados Unidos. Incluso se llegó a hablar en un momento dado que la base naval de Rota se iba a instalar en Marruecos. ¿Hacia dónde cree usted que se dirige esta relación con Marruecos? Si puede llegar a un conflicto o simplemente son momentos puntuales de presión para conseguir más subvenciones, más ayudas económicas de Europa, de España. ¿Qué piensa usted como ex analista de inteligencia? Bueno, yo lo que creo es, yo no creo que va a haber un conflicto. Marruecos sabe que tiene la de perder porque España obviamente tiene mayor potencia militar que Marruecos y además tiene a la Unión Europea detrás y tiene miembro de la OTAN. Lo que sí yo creo que Marruecos está envalentonada y está aprovechando la situación geopolítica actual a su favor. Marruecos tuvo un acercamiento con Estados Unidos, con la administración Trump, porque Marruecos reconoció a Israel. Y eso le valió que Estados Unidos lo recompensara con galardones políticos y económicos. Y el acuerdo que hizo Marruecos con Israel, pues obviamente salió Marruecos ganando con Estados Unidos. Y eso obviamente le está sacando partida a esa nueva situación de ventaja que tiene Marruecos con Estados Unidos, que es la primera superpotencia del mundo. Además, está aprovechando que hay un gobierno, por decirlo así, débil en España, en Madrid hoy día, un gobierno que por política y por ideología no puede oponerse a la inmigración ilegal, porque es parte de sus convicciones ideológicas, es parte de su agenda política.
está aprovechando. Y obviamente está envalentonada por las dos cosas, por la debilidad política en Madrid del actual gobierno y con lo que ellos consideran una situación privilegiada con Estados Unidos en estos momentos, después de haber aceptado y haber reconocido a Israel con la administración Trump. Y están aprovechando al máximo esas dos cartas, con la inmigración ilegal, militarmente hablando, fortaleciéndose, hablando con otros países, hablando con China. Sí. Están tratando de hacer muy costoso, muy difícil y muy problemático que España siga manteniendo a Ceuta y Melilla, que España, poniéndole el dedo en el ojo a España en Canarias, poniéndole el dedo en el ojo a España en sus posesiones de África, con la inmigración ilegal, y están tratando de aprovechando y tratando de preparar el terreno. No es que vayan a invadir mañana Ceuta y Melilla, claro que no. No es que vaya a haber una invasión y vaya a haber un conflicto militar, pero están preparando el terreno a nivel político y a nivel económico y también el militar, para que en un futuro posiblemente hacer insostenible el mantenimiento de las dos ciudades autónomas. Mantenimiento y claro está, la potestad de España sobre ellos. Están sacándole todo el jugo posible, aprovechando todo posiblemente la situación. Decía, para terminar ya definitivamente, para conocer la persona que hay detrás del exagente, del personaje público, unas preguntitas muy cortas para saber más de ti. Es un viaje soñado, por ejemplo, que no se haya cumplido, ¿cuál sería, Ron? Me has pillado. Me falta por conocer el norte de Francia. He ido a Francia muchas veces, pero me gustaría ir al norte de Francia, pasar un tiempo por Normandía. ¿Su comida favorita? Pechuga de pollo. No tengo opción, lo necesito para el deporte. Para el deporte, de hecho, prácticamente casi todo lo que como es pechuga de pollo. Arroz y pollo, ¿no? Con poco arroz, pero más que todo pollo. Un sabor. ¿Perdón? Un sabor que... ¿Cuál sería su sabor? Chocolate. Chocolate. Una canción. Una canción. Pues... Se lo he puesto difícil. Sí. Saliendo de la geopolítica. Ya. Querube, una canción muy romántica puertorriqueña, muy bonita, muy hermosa, una clásica. No la conozco. Dígame Google, Querube, Trío Los Panchos, Querube. Luego la voy a buscar. Muy bien. Un libro, dígame un libro. El Quijote. Muy bien. ¿Y qué 3 cosas se llevaría a una isla desierta? Que sean materiales, no personas. Pues libros. Si tengo oportunidad, mi cello, para seguir tocando el cello. No lo sabía, que tocamos el cello. Bueno, Ron, no queremos molestarle más. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una charla muy agradable, hemos aprendido mucho, nos ha hecho recapacitar. Seguro que habrá muchas de sus palabras que van a hacer que reflexionemos las personas que hemos estado escuchándole. Y nada, simplemente desearle pues que pase usted un gran día y muchísimas gracias por su atención. Y nos tiene a Politeia. Muchísimas gracias por la invitación. Nos tiene a Politeia para lo que usted quiera. Un abrazo muy grande, Ron. Un abrazo, hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias. Adiós.